Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les va? Un gusto poderles saludar a través de este medio tecnológico. Un gusto que estén activas en este proceso educativo. Un gusto poderles saludar. Igualmente, Licen, un gusto. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Hasta ahora ustedes tienen ciencias naturales y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos programados para el desarrollo de la presente fecha en relación a las tareas y también al material de apoyo que ustedes tienen en el aula virtual. Para las personas que ya de pronto estuvieron manipulando, estuvieron revisando, ustedes ya pudieron haber observado todo lo que se encuentra en relación a la tarea, en relación a las actividades correspondientes a esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos con el nombre de asignatura Ciencias Naturales, la unidad número 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. El tema número 2 que vamos a ver son las moléculas, niveles de organización biológica y clasificación taxonómica. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, es decir, el material de apoyo que ustedes tienen en el aula. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si ustedes lo ameritan necesario. Tienen a continuación lo que se encuentra remarcado de amarillo, es la tarea central que ustedes tienen que hacer, lo que conlleva a que se desarrollen las siguientes actividades. Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de los 5 animales y plantas diferentes. Use la información fijadas por línea. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Busque algunos datos, la siguiente actividad dentro de esta tarea dice, busque algunos datos interesantes sobre los 5 reinos estudiados. Y a continuación, la número 3 dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la estructura del reino monera? La siguiente dice, enumere los reinos de la naturaleza con un ejemplo cada uno. Y a continuación dice, enumere los niveles de organización biológico que también se dan dentro de las ciencias naturales. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en la presente semana. Recuerden que el trabajo debe ser entregado en forma escrita. Eso quiere decir que ustedes tienen que en la hojita de trabajo, en la hoja de papel ministro, en el cuaderno, lo que ustedes vayan a utilizar, ustedes tienen que desarrollar esa tarea de forma escrita. Una vez que ustedes hayan desarrollado la materia, desarrollado la tarea, ustedes simplemente le toman una foto, una captura de pantalla de la hojita completa de la hojita de donde han desarrollado la tarea y eso es lo que tienen que subir a su plataforma. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos o imágenes para ilustrar el contenido. Antes del desarrollo de la tarea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En el encabezado de la hojita, al inicio de la hoja, ustedes tienen que desarrollar la rotulación, la que consta aquí, la que están ustedes o pueden observar en pantalla, donde dice Centrado Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer. Tienen el nombre, donde tienen que poner el nombre de cada uno de ustedes, el curso, que son básica, superior intensiva, la fecha de la tarea, la materia a la que pertenece, el tema de la tarea y la semana. Esos son los temas que ustedes tienen que poner siempre al inicio, antes del desarrollo de las tareas. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las moléculas, niveles de organización biológica, clasificación taxonómica, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, correspondientes a la semana número 2, de fecha 6 de marzo del 2023. Esta tarea permitía desde entregas desde el día 6 de marzo del 2023, hoy ya llevamos 7, eso sí quiere decir desde el día de ayer. La fecha límite de entrega es el 31 de marzo del 2023, eso quiere decir que hay algunos días para que puedan entregar, traten de hacerlo lo más rápido posible. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto al desarrollo de la presente tarea correspondientes a esta semana. Vamos a ir a continuación. Vamos a iniciar con el contenido,
correspondiente a esta semana, correspondientes a las actividades que debemos desarrollar durante esta actividad. Dicen buenas noches, una preguntita. Dígame. Dicen, yo no avanzo ingresar a la plataforma. Esta la podemos hacer, dicen. A ver, compañera, no le puedo escuchar absolutamente nada. Está totalmente Licenciado. entrecortado. ¿Sí me escucha, Ilisen? Ahí sí le escucho. Vera sabe que hoy día intenté ingresar a la plataforma, pero no pude ingresar porque está colapsada. ¿Y cómo podemos hacer ahí? Dicen. Sí, bueno, de mi lado, del lado de lo que estoy manejando, la plataforma, no he tenido ningún problema para ingresar, pero sé que habían tenido algún tipo de dificultad y que en las próximas horas ya les darán solución. Así es que tranquilamente el día de mañana ya me imagino que está solucionado este problema y que ahí sí ya podrán desarrollar todas las actividades pertinentes que se encuentran en la plataforma. Recuerden que ustedes tienen un tiempo perentorio para desarrollar, de hecho, tienen bastante tiempo todavía para desarrollar y la tarea no es extensa lo que ustedes van a hacer. Así que traten de cumplir de forma adecuada, incluso ustedes. Ustedes pudieron observar en pantalla la tarea o los temas que ya están constituidos en la tarea, ustedes lo pueden pausar el video y pueden copiarlo de ahí. Eso sería una solución en cuanto a este problema en primera instancia, hasta que se dé solución. Pero vuelvo y repito, para el día de mañana yo estoy seguro que ya estará, o dentro de pocas horas, me imagino que para las 11:30 de la noche, esto ya estará dado solución y ustedes podrán acceder normalmente a su aula virtual. Entonces, una vez solventado, espero que haya solventado, pues, la duda que usted tenía, compañera, iniciamos con el desarrollo que nos corresponde a esta semana. Y vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, y vamos a iniciar con el estudio sobre las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman una molécula. Un ejemplo es la hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestra sangre y que se encarga del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono en nuestra sangre. Ese prácticamente es uno de los ejemplos que nosotros podemos ver en relación a las moléculas. Vamos a ver en cuanto a los niveles de organización biológico. ¿Cuáles son los niveles de organización biológico? La organización interna de los seres vivos corresponde a células, tejidos, órganos y sistemas, como habíamos visto en la primera clase, la clase anterior. Entonces habíamos visto que las células, al unirse, forman tejidos, la unión de tejidos forman órganos, la unión de órganos forman sistemas de órganos. Los individuos... Perdón, un ratito. Voy a apagarles los micrófonos porque hay un pequeño chasquido que se escucha. Por favor, solo en el momento que ustedes necesiten intervenir, por favor que me activen los micrófonos. Tengan la bondad. Entonces, continuamos. Entonces, les habíamos dicho que la organización interna de los seres vivos corresponden a células. La célula es la mínima unidad de organización de los seres vivos. La unión de células da origen a los tejidos. La unión de tejidos da origen a los órganos. La conformación de órganos da origen a un sistema de órganos y de esa manera estamos estructurados nuestros cuerpos. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos para los seres vivos. Dentro de esto vamos a ver las siguientes características en relación a cada uno de ellos e iniciamos por la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, de relación y de reproducción. Nutrición, eso quiere decir que toman los alimentos, lo que nosotros consumimos, y los transforman en
en elementos, los cuales son asimilados a través de la célula. Se relacionan, obviamente van relacionándose de acuerdo a su funcionamiento para organizar determinados tejidos. Y obviamente la reproducción es indispensable. A través de la reproducción se van multiplicando las células. Por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, prácticamente estamos rompiendo tejidos, estamos rompiendo células, dejamos escapar la sangre, pero nosotros somos capaces de regenerarnos. ¿Cómo lo hacemos? A través de todos estos procesos de reconstrucción de las células y obviamente sobre el espacio de reproducción. Los seres vivos son formas de organizaciones que varían según el grado de evolución que tengan cada uno de ellos. En relación a los tejidos y los tejidos se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales, el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión. En las plantas, el tallo está conformado por el tejido dérmico, fundamental y vascular, y se encarga de conducir los nutrientes a toda la estructura del organismo, eso quiere decir a toda la estructura de la planta. Esos son, ya vamos a ir viendo. Hay cosas similares en relación a la célula vegetal y a la célula animal, pero también hay cosas que los diferencian. No siempre son iguales. En cuanto a los órganos y los sistemas, varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, los órganos como la boca, el esófago y el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso, se asocian para realizar el proceso de la digestión. Todos ellos tienen una función específica dentro del proceso de digestión. Entonces son órganos que se van asociando a partir del sistema, van formando sistemas, el sistema visual, el sistema digestivo y así sucesivamente. Otro ejemplo de sistema es el del ser humano. Son los sistemas circulatorios, el sistema respiratorio y el sistema excretor, entre otros. Podemos citar también dentro de estos el aparato reproductor. El trabajo coordinado de las partes de un ser vivo constituye un organismo. Eso quiere decir una organización que va funcionando mecánicamente y estructuralmente, sistemáticamente en todos los procesos para desarrollar la vida. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confiere ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. Habíamos visto en la clase anterior, que hay dos tipos de seres dentro de la naturaleza, dos grupos fundamentales. Los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos son de origen biológico, mientras que los seres abióticos obviamente su estructura es diferente. Entonces, ahí se estructuran o se pueden componer, se pueden incorporar los sistemas inanimados. Ellos son diferentes a las características que van a poseer los seres bióticos. De acuerdo con Audesic Mayer, podemos describir, estas son, primero, los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento. Mientras más componentes tengan, mientras más se vayan asociando las células, va a hacerse un organismo mucho más complejo. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materia del exterior. Cuando comemos una manzana, cuando comemos una pierna de pollo, cuando nos comemos una fritada, nosotros estamos buscando esa transferencia de energía desde otros seres hacia nuestro organismo. Estamos tomando todas esas vitaminas, estamos tomando toda la energía que tiene el pollo, que tiene la vaca, que tiene la leche, que tiene los huevos, que tiene los cereales, y los estamos asimilando a través de nuestro organismo. Entonces, una de las cualidades bastante preponderantes que tienen los seres orgánicos en adquirir energía y materia del exterior, y obviamente se lo transforma a través del proceso del metabolismo, que es el proceso mediante el cual se descomponen los alimentos en materia útil, y obviamente el resto son excretados, son expulsados al exterior. Otra de las características son los seres vivos tienen capacidad de autorregulación. Habíamos visto ya anteriormente la homeostasis.
La homeostasis es la capacidad de autorregular la temperatura, la humedad y otras características más de nuestro organismo para que pueda funcionar adecuadamente. Cuando estamos con gripe, por ejemplo, como es mi caso, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que empieza a presentar? Los síntomas simples que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Temperatura, moquera, dolor muscular. ¿Por qué sucede esto? Primeramente porque a nuestro organismo ingresó el virus de la gripe. Y en respuesta, nuestro sistema defensivo, nuestras defensas, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Ahí, al igual que, por ejemplo, la pasteurización de la leche, ¿qué es lo que sucede? A temperaturas elevadas se mueren determinados microorganismos y a temperaturas bajas igual se mueren otros microorganismos que vueltas sí soportaron temperaturas altas. Así, similar a eso sucede en nuestro organismo. Nuestro organismo eleva la temperatura del cuerpo, provocando lo que se conoce normalmente como fiebre, y esto provoca que determinados microorganismos que ingresaron a dañar nuestro cuerpo, obviamente se mueran o queden encapsulados, obviamente para ser expulsados hacia el exterior, a través de la tos, a través de diferentes procesos que nosotros tenemos también para expulsar todos estos microorganismos. Entonces, los seres vivos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. Esto es el crecimiento. Nosotros no nos quedamos de un tamaño determinado, ¿no es cierto? Nacemos de obviamente el momento del parto, nacemos de un porte, un tamaño promedio, justamente para facilitar el proceso del parto. Pero con el transcurrir del tiempo nosotros vamos cambiando, nos vamos evolucionando y fortaleciendo. Eso se denomina el crecimiento. Y tenemos el siguiente, los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, la irritabilidad, cuando el sol está demasiado intenso, nosotros nos soportamos, nos quemamos, nos sofocamos, ¿no es cierto? Esa es una parte también de los estímulos del medio ambiente. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. Eso es en los procesos de reproducción. Y por último, los seres vivos tomados como un todo tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar. Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes eventos que se van desarrollando en nuestro ecosistema, obviamente para poder adaptarnos y poder sobrevivir. Si nosotros vemos dentro de la clase de sociales, habíamos visto la evolución del hombre. El hombre tuvo que evolucionar, tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse para poder sobrevivir. Si no, desaparece, si no, se vuelve a extinguir. Entonces, es la capacidad que tienen los seres vivos para adaptarse a diferentes cambios y ambientes y poder de esa manera subsistir. En cuanto a la clasificación taxonómica, en el siglo XVIII, Linneo, parte aquí tienen la respuesta de la tarea que ustedes tienen en el aula, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en phylums y los phylums en reinos. Vamos a observar estas clasificaciones taxonómicas a continuación. Vamos a ver cada una de ellas. En este sentido, la especie es un concepto básico, tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores, o quiere decir a sus padres. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclaturas binominales. La primera palabra es el nombre del género o nombre genérico. En ese sentido corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre en mayúsculas. La segunda palabra es la que se asigna a una especie dentro de un género. Es el epíteto específico. La primera letra se escribe también siempre con letra mayúscula. Ya vamos a ver en la siguiente infografía, vamos a ver cómo se estructura cada uno de ellos de acuerdo a esta explicación. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas y o bien en mayúsculas, o perdón, subrayadas.
Con el ejemplo anterior se observa que los animales representados pertenecen al género, por ejemplo, el género Canis. La distinción especie se nombra añadiendo el nombre de género anterior, el epíteto específico característico de cada uno, por ejemplo, Canis lupus para el lobo y Canis familiaris para el perro. Ambos son canis, pertenecen a la familia canis, pero obviamente se diferencian por su estructura, por su hábitat y por su comportamiento también dentro de la naturaleza. A continuación se describen algunas características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Y aquí tenemos los 5 reinos en los cuales las ciencias naturales ha dividido para su mejor estudio. Y tenemos en este cuadro, tenemos el reino, tenemos qué tipo de células tiene, cómo se desarrolla su nutrición, la organización, cómo están organizados y cómo presenta su pared celular. En este caso, tenemos 5 reinos dentro de la naturaleza. Tenemos en primera instancia el reino monera, posterior el reino protoctista, le sigue el reino Fuji, tenemos el reino Plantae y tenemos el reino Animalia. Esos son los reinos que se encuentran distribuidos dentro de la naturaleza. El reino monera está representado por las bacterias. Tiene una célula con características procariotas, eso quiere decir unicelulares. La nutrición es autótrofa o heterótrofa, eso quiere decir que ellos mismos producen y asimilan sus alimentos. La organización son seres unicelulares, están constituidos por una sola célula, por tanto son microscopios. En relación a su pared celular, la pared celular se muestra con un recubrimiento que se denomina mureína. Eso es el recubrimiento que tiene la pared celular. En cuanto al reino protoctista, está representado por algas rojas, algas pardas, diatoneas, iditoflagelados y protozoos. Eso quiere decir determinados hongos. La característica, la estructura de su célula es eucariota. Su nutrición es autótrofa o heterótrofa. Eso quiere decir que el 100% ellos fabrican su propio alimento. En cuanto a la organización, son seres unicelulares o pluricelulares, pero poco especializados. Eso quiere decir que pueden estar organizados, estructurados en diferentes células, pueden estar dando origen a tejidos, pero estos son bastante poco especializados, poco evolucionados. En cuanto a la pared celular, presenta un cierto grupo y de composición variable. Entonces, la estructura celular de la pared celular varía en cuanto a cada una de las especies que conforman este reino. En cuanto al reino Fuji, está representado por los mohos y las setas. Su célula es constituida dentro de las células eucariotas. Su nutrición son heterótrofas, eso quiere decir que obviamente devoran otros microorganismos para poder desarrollarse. La organización son unicelulares o pluricelulares, igual con poca especialización. La pared celular presenta una quitina, que es una estructura la cual le permite soportar determinados cambios en relación a temperatura, en relación al medio ambiente. El reino Plantae está representado por las plantas con flor y las plantas sin flor. Su célula es eucariota, su nutrición es autótrofa 100%, eso quiere decir que ellos solamente, ellos mismos asimilan a un 100% sus nutrientes. La organización son pluricelulares, eso quiere decir que están organizados por muchas células. La pared celular presenta la celulosa que los hace resistentes, los hace duras, los hace estructurales. En cambio, el reino animalia está representado por los animales vertebrados e invertebrados. Su célula es eucariota, son en relación a su nutrición, son heterótrofos, eso quiere decir que necesitan devorar a otros seres para poder para poder cumplir el desarrollo nutricional de su organismo. En cuanto a la organización, son seres pluricelulares, eso quiere decir que están organizados por diferentes células. Y en relación a la pared celular, una de las características fundamentales en los celulares es que no tiene pared celular.
La célula no tiene una estructura celular, a relación de las plantas, a relación de determinados hongos, de determinados microorganismos que sí la poseen para poder subsistir, para poder resistir a cambios que se dan en su exterior. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad. Siempre hemos estado escuchando este término, biodiversidad. Entonces, la amplia variedad de seres. Cuando hablamos de biodiversidad, es que existe una amplia variedad de seres que coexisten dentro de una biosfera. Y es valorada como un bien, porque todas las especies participan del buen funcionamiento de todo de esta biosfera. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización. Si no hubieran los insectos, prácticamente desaparecerían algunas especies de plantas. Es indispensable que existan los insectos para que ellos desarrollen todos los procesos de polinización en las diferentes plantas. Si algo caracteriza a la vida es la gran variedad de formas en que se presentan. De esta gran diversidad surgen dos necesidades. La primera, de utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Y la siguiente necesidad, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de los otros grupos que se los vayan a conformar. Es una de las necesidades fundamentales por las cuales las ciencias naturales les va clasificando, los va estructurando, los va agrupando para poder mejorar su estructura, su estudio. A continuación presentamos la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Y dentro de ellos iniciamos con el reino Monera. Se los conoce habitualmente como bacterias. El reino Monera está representado, de hecho, por las bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos. Eso quiere decir que pueden ser peligrosos para el ser humano, pero también pueden habitar dentro de nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano, eso quiere decir una relación con el ser humano. Y dentro de ellos, de este grupo, de este tipo de bacterias, son las bacterias que nosotros poseemos en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo. Nosotros no podemos desaparecer a todas esas bacterias que existen en nuestro aparato digestivo, porque son ellas quienes también trabajan en la descomposición de los alimentos que obviamente diariamente consumimos. Si no estuvieran ellos presentes, prácticamente el proceso de digestión no se cumpliría en su cabalidad y que detonaría en problemas, detonaría en dificultades en relación, obviamente, a todos los procesos de asimilación que tiene nuestro organismo. En cuanto al reino protoctista, incluye algas, protozoos y mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares o pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. Nunca eso, por su complejidad, por su poca evolución, este grupo no llega a evolucionar, no ha llegado a evolucionar, no llega a formar tejidos. En relación al reino Fuji, conocidos habitualmente como hongos, se diferencian del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quinina. Existen hongos de gran importancia como el que produce el antibiótico, la penicilina, que es el hongo Penicillium psicogeninum. Ese es el hongo responsable del cual se extrae la penicilina y que nos ha permitido, obviamente, curarnos de eventos bastante preponderantes, de gripes bastante intensas, de resfríos bastante intensos, donde los microorganismos obviamente son bastante agresivos. Plantae, en relación al reino Plantae, incluye a los organismos eucariotas, fotosintéticos con cloroplastos y una pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar 3 grandes grupos: los briofitos, representados por los musgos, los pteridofitos, representados por los helechos, y los espermatofitos,
que son las gimnospermas y las angiospermas. Dicho de otras maneras, los espermatofitos son las plantas que obviamente cumplen una reproducción sexual para poder mantener su evolución. Y por último, los animalia se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en vertebrados e invertebrados. Eso quiere decir que con seres que mantienen una estructura, un esqueleto, esos son los vertebrados, y los que carecen de vértebras. Y también dentro de ellos podemos mencionar también a los crustáceos que tienen un exoesqueleto. ¿Cuál es el exoesqueleto? Son lo que llevan por fuera el esqueleto. Dentro de ellos, por ejemplo, y ya estamos en esta etapa de veda, que ha finalizado la veda, nosotros podemos poner como un ejemplo al cangrejo. El cangrejo es justamente uno de los crustáceos, el cual tiene un exoesqueleto, que tiene un esqueleto hacia afuera, que protege y recubre toda su estructura orgánica dentro de su interior. Esos son los temas que nosotros hemos desarrollado, que hemos podido ver dentro del desarrollo de estas actividades. Señores y señores, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud en relación a estas actividades, al tema que hemos tratado en esta clase. No sé si tienen, pueden tranquilamente preguntar en estos 2 minutos que nos quedan. Nadie, ya se han ido a la merienda. Bueno, espero que todo quede No, claro. aquí estamos, licenciado. No, aquí estamos. Ya. Sí es entendible la clase y solamente hay que estar repasando. Uno también sí se entiende, ¿no? Y Ya. el deber lo deja usted ahí Sí, para hacerlo. en la plataforma está, en la plataforma Ya. está. Ya, es que al principio a veces uno no toca preguntar nada porque en realidad es muy rápido, ¿no? Y toca analizarle bien, pero se entiende la clase, licenciada. Muchas gracias. Eso espero y espero que cada uno de ustedes, y vuelvo a repetir, no Una sientan... pregunta, Licen. Diga. Yo le vi en los temas de los foros, decía foro 1. ¿Eso hasta cuándo teníamos que enviar? Eso tienen que hacer durante todo este mes, hasta el 31 creo que está habilitado este mes. ¿Y cuántos foros hay? ¿Uno o dos? ¿O todas las semanas van a subir? Todos los meses, todas las unidades vamos a subir un foro. Cada mes ustedes van a tener un foro. Por ejemplo, durante toda esta primera unidad que ustedes tienen solo un foro. Y yo ya les he de ir indicando cuándo se abren los foros por cada una de las unidades, ya les voy avisando. Entonces, lo único que ustedes tienen que estar atentos, y ustedes en el momento que diga foro, ustedes ya saben que tienen que ingresar a su aula virtual y ver qué tema dice ahí que tienen que dar contestación y dar respuesta en el foro. ¿Qué es el foro? Prácticamente les había dicho, es como estar chateando en WhatsApp. Ustedes Ya, o sea, solo tenemos que responder en la parte de abajo, donde decía responder algo así ahí. Exacto, nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Obviamente que su respuesta tiene que ser considerable, tiene que estar bien estructurada, tiene que cumplir determinados parámetros que ustedes mismos tienen ahí una rúbrica en la cual se va a estructurar la calificación. Entonces tienen que hacerlo de una buena estructura de respuesta en relación a la pregunta que se les ha planteado. Ya, muchas gracias, Licen. Esa era mi duda. Ya, licenciado, pero yo al principio entendí que cada clase era las 8 días, pero después me explicaron que podíamos entregar hasta el 31, pero también me dijeron que si es que entregamos hasta el 31, las calificaciones bajan o no. No se les baja en ningún momento. No se les baja en ningún momento. Pero si ustedes me entregan después del 31, sí. Si ustedes me entregan después del 31, ahí sí baja. La fecha, por eso tienen todas las tareas, ustedes tienen en todos los documentos de las tareas, ustedes en la última parte, en la parte inferior, ustedes tienen desde cuándo está abierto y hasta cuándo pueden ustedes hacer las entregas. Si ustedes superan esas entregas, ahí sí ya las personas que hayan entregado posterior al 31, ahí sí se les calificará sobre 7. Pero yo pienso que no están largas las tareas, no están complicadas. Así es. Están los temas ahí, no creo que se vayan a dejar cargar las tareas. Recuerden no, que solamente estas 2 clasecitas yo digo por mí, nos hemos confundido es porque no se ha podido entrar. Yo, por ejemplo, hoy recién pude conseguir la plataforma, pero ya como a las 5 de la tarde Claro,
Ha habido dificultades también con la plataforma, no hay problema. Pero vuelvo y repito, ustedes tienen todas estas semanas para este 31 para presentar todas las actividades. Lo que sí les recomiendo es que Muchas gracias. no se dejen recargar, no se dejen recargar. Así es. Hay personas que de pronto dicen, no, yo ya si tengo todo el mes, yo el 29 me voy a poner a hacer, y eso es mentira, porque en el momento de los momentos ya no van a alcanzar a hacer, y subir en una sola todas las tareas les va a hacer, incluso que se pueden confundir. Entonces, esa parte sí tienen ustedes que solucionar, tienen que buscar que todas las actividades mejor hagan a tiempo para que no se sigan Así es. recargando. Ajá. Ya, muy Ya. amable, licenciado, gracias. Mis queridos amigos, mis queridos estudiantes, más que estudiantes, vamos a formar parte de esta gran familia del Colegio Benecer y van a ver que toda la paciencia del mundo se está dispuesta para ustedes en relación a todas las actividades que se vienen desarrollando, con la finalidad de que cada uno de ustedes se sientan cómodos dentro del desarrollo de todos estos procesos. De esta manera, deseándoles una feliz noche, un fuerte abrazo a la distancia, me despido de todos ustedes y será hasta la próxima clase. El licenciado también a usted, muchas bendiciones y que descanse. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lice. Gracias, licenciado.